Bueno, la semana pasada en la legislatura se aprobó una ley que es fundamental para un montón de pacientes con las denominadas enfermedades raras. La venían pidiendo a esta ley a nivel provincial desde hace varios años. ¿Por qué? Porque esto le facilita mucho gran parte del tratamiento y gran parte de la prevención. Pero eso nos va a contar Evelyn Zafón de ASAMI, que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Evelyn? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación y buenos días para todos. ¿Contentos con esta sanción definitiva? Totalmente sorprendidos y contentos por todo lo que va a abrir, ¿no? Esta ley es una ley provincial, está enmarcada en nuestro territorio, es una ley que conoce todo lo que nos sucede. Hemos charlado activamente con las personas que estaban a cargo de la sanción de la ley, con el senador Danilo Capitani, con la diputada Patricia Tep, y creo que fue un trabajo de mucho tiempo, un trabajo que meritó también una unión de los grupos que estábamos pidiendo por esta ley. Y ahora tenemos que estar atentos a la reglamentación, a ver qué es lo que sucede cuando haya que poner en práctica todo lo que dice el texto de la normativa. ¿Qué dice el texto en sí? ¿Qué les permite a todos los pacientes con este tipo de enfermedades poco frecuentes? Bueno, en principio vamos a tener la cobertura para la gente que no tiene obra social y para la gente que la tiene, porque la problemática pasa por quienes tienen medicinas prepagas, nacionales, entonces a veces tienen que judicializar los pedidos. Y en el caso de las personas que no tienen cobertura, el Estado por ahí se hace cargo, pero siempre con alguna cuestión que va retrasando, entonces los medicamentos llegan tarde. Tenemos el caso puntual de una familia entera que tiene angioedema hereditario, una enfermedad poco frecuente, totalmente severa de María Juana. La auditora de Incluir Salud no quiere firmarle la autorización para los medicamentos porque hay algo que no la convence en las historias clínicas. Y lo que no la convence es que son enfermedades raras. Entonces, por ejemplo, estas realidades ya no van a tener caso en Santa Fe, porque al tener una normativa, tanto las obras sociales, el Estado, cualquiera de las entidades se tiene que hacer cargo. Así que es una realidad, un antes y un después en la realidad de las personas con enfermedades raras. Para poder acceder a estas prestaciones, tanto en el sistema público como en el sistema de obras sociales, ¿van a necesitar un certificado de discapacidad que acredite la enfermedad rara? Y ahora no, ahora la persona va a poder tener directamente el certificado del médico, porque por ejemplo las personas con certificado de discapacidad podían acceder a prestaciones en el ámbito privado y en el ámbito público, pero el que no tenía certificado de discapacidad quedaba al margen de todo. Y también ahora vamos a tener el reconocimiento de la enfermedad como discapacidad. Una de las charlas que sosteníamos con las madres que trabajan en leucodistrofias era esta. Ellas decían que sus hijos estaban enfermos y que no eran discapacitados. Y la otra parte de personas que tienen enfermedades raras, discapacitantes, no tienen certificado de discapacidad y necesitan sí o sí esa acreditación. Entonces, para unificar criterios tenemos que decir que son personas con discapacidad porque las enfermedades raras son discapacitantes, agresivas, progresivas y en algunos casos terminales. Así que todos van a estar enmarcados en alguna de las normativas, ya sea en Incluir Salud, ya sea por parte del Estado provincial o por el Estado nacional como garante, porque también se adhirió a la Ley Nacional 26689. Más allá de la cobertura, que para ustedes es fundamental, por lo que mencionabas, por lo costoso que tienen estos tratamientos, tanto los médicos como, digamos, la prestación misma de los profesionales, esto también abre esta ley otra puerta que tiene que ver con todo lo que es, bueno, saber cuántos son los pacientes que tienen enfermedades raras aquí en Santa Fe, por ejemplo. Exacto, ahora ya no va a ser trabajo de las asociaciones civiles, sino que el Estado provincial va a tener la obligación de hacer un registro privado. Los datos van a tener que ser guardados y cada médico va a tener la obligación de decirle al Ministerio de la Provincia cuáles son los casos que ha detectado. O sea, y eso es fundamental porque al saber el estado de situación podemos realizar políticas públicas, cosa que hoy es una ausencia. Nosotros hemos llevado básicamente la mayoría de las propuestas al Ministerio de la Provincia de cómo se tratan estas patologías, pero hasta ahora no había una política pública en lo que tiene que ver con enfermedades raras. Y el territorio santafesino es muy amplio y hay mucha gente que tiene enfermedades raras y son distintas realidades. No es lo mismo tener una enfermedad rara acá en Santa Fe que tenerla en Avellaneda, en Barrancas y en lugares del interior de la provincia. Así que el Estado va a tener que estar presente y ya también con la conformación de redes con otros profesionales, porque hay mucha gente acá en Santa Fe que sinceramente no tiene la capacitación. Muchas personas han ido al hospital, por ejemplo, y en las guardias los mandan de vuelta a la casa. No por mala voluntad, sino porque desconocen enfermedades como neurofibromatosis, Ehlers-Danlos, angioedema hereditario. ¿Cómo lo tratas en una guardia?
Entonces la capacitación va a tener que empezar en la atención primaria de la salud y trasladarse a las guardias, a los hospitales y principalmente en la época de formación del médico, que son las universidades. Y esto va a implicar todo un procedimiento bastante extenso, esto no es de la noche a la mañana. Sí, nosotros somos conscientes de eso. Yo creo que hemos dado el puntapié inicial, estamos contentos por lo que se formó, por este grupo de personas que estamos trabajando, pero sí, sabemos que va a ser un proceso largo, vamos a tener que estar a la saga de esta ley y también tratando de que todo se reglamente, porque la persona con enfermedades raras no es incapaz, puede trabajar, puede producir, tenemos artistas, tenemos maestros, tenemos gente que está trabajando. Y el tema también de la no discriminación a la persona con discapacidad, que no se nota qué es lo que tiene. Así que hay mucho por hacer y desde las comunicaciones también, trabajar en la concientización, en ser visibles, en erradicar viejos paradigmas como por ejemplo decir discapacitado o la fotito de la persona en silla de ruedas y empezar a pensar desde otro lugar de la discapacidad. Recién hablabas de las dificultades que encuentra un paciente con estas enfermedades raras cuando va a la guardia porque empieza a tener algunos síntomas y no le encuentran el diagnóstico. En tu caso particular, ¿cuánto se demoraron los médicos en descubrir tu caso de miastenia? Bueno, demoró 1 año y medio en detectarse el diagnóstico. Estamos hablando de hace ya 12 años atrás. Yo empecé hace 12 años a tener síntomas de miastenia y recorrí todos los hospitales públicos. En ese momento no tenía trabajo, así que no tenía obra social, más difícil. Pero lo más traumático del tema fue todas las prácticas a las que se me sometieron para encontrar un diagnóstico, porque me trataron por un montón de otras cosas que no era miastenia, hasta que la gravedad de la enfermedad llegó a un punto que me dejó inválida. Entonces ahí llegué a otro lado, que fue a la provincia de Entre Ríos, a Puigari, y en 10 minutos dijeron es algo neurológico. Pero anteriormente me habían tratado por rinitis, alguna cuestión psicológica, alguna cuestión pulmonar, y nada que ver, o sea, era miastenia gravis. Y esa demora, ese retardo, ese año y medio que duró en hallarse el diagnóstico, que es mucho, dejó secuelas. La placa neuromotora de mi sistema nervioso central quedó lesionada de acá en más. Entonces, esas son secuelas que se podrían haber evitado. Y en mi caso, como en mi caso, hay un montón de casos que han tardado muchísimo en encontrar el diagnóstico y con secuelas que son a veces irreversibles. Recién hablabas de la cobertura médica y de los tratamientos en fármacos. ¿Cómo está la situación hoy con este dólar tan complicado? Porque hay muchos medicamentos que ustedes reciben que son importados. Tenemos el caso de una mamá que es Adriana, que tiene sus medicamentos retenidos en la aduana. O sea, con todo lo que eso significa para su hijo. Su hijo necesita ese medicamento que es importado y está retenido por una cuestión de que cómo lo cambiamos con el dólar. Eso es algo ya que sinceramente hay que trabajarlo con autoridades porque sí o sí lo tienen que ingresar. Y nosotros, por ejemplo, tenemos programas nacionales y ha habido muchos recortes en medicamentos. Como te contaba, este caso de la familia de María Juana, que es de Incluir Salud, que es un programa nacional, no se lo querían comprar el medicamento porque es caro, ¿no? Cuando hablamos de es caro, también. ¿Qué es caro? ¿Qué es caro? Bueno, tenemos una escala bastante amplia de remedios caros, de medicamentos caros. Podemos hablar de cifras de 10.000 pesos por frasco, de 15.000 pesos por inyección. O sea, es caro, pero también es mucho más caro que esa persona se vaya degradando y vaya necesitando atenciones públicas, atenciones erróneas. ¿Sabes cuánto sale un diagnóstico erróneo? No. Sale mucho más caro que una medicación. O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer un costo-beneficio que las personas con miastenia éramos más baratas con el medicamento, porque si íbamos al hospital y estábamos tiempo internado y moríamos allí, le costábamos muchísimo más al Estado y a las obras sociales. O sea, siempre es mejor proveerle al paciente el medicamento porque va a reducir el costo. Eso a nivel económico lo tienen que entender, pero también nosotros tenemos que saber contarlo. Eso es otro tema. Podemos elaborar la estadística y decir, miren señores, es más barato tenernos sanos que le vamos a costar mucho más al Estado estando enfermos. ¿Hoy ustedes tienen algún pantallazo de cuántas son las enfermedades raras o pacientes diagnosticados con estas enfermedades aquí en Santa Fe? Sí, tenemos, estadísticamente nos faltarían datos precisos, pero sí sabemos cuántas enfermedades hay. Sabemos que hay familias enteras con enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Fabry
angioedema hereditario, neurofibromatosis, von Willebrand son grupos familiares, así que ahí tenés que hacer más o menos hablar de 1000 personas en adelante, y después tenemos casos individuales como Ehlers-Danlos, que es una sola persona, Marfan, y síndrome de Pompe, que es uno solo. Calculemos que hay 1500 personas, así que conocemos, con familias enteras. Y no todos están en situación discapacitante, o sea, algunos están en situación, digamos, clínicamente estables, hay otros que son fluctuantes, y tenemos los degenerativos que tienen la esclerosis lateral amiotrófica. Así que hay un universo muy diverso y hay que atenderlo a todo en su complejidad. ¿Cuánto falta para la reglamentación? ¿Cuáles son los plazos que les han dicho los legisladores? Estamos esperando que nos den una respuesta. Ahora nos interesa trabajar con el equipo de transición, porque hay que hacer una salvedad respecto de la normativa. Nosotros veníamos trabajando con el tema de enfermedades raras desde hace bastante tiempo y se abrió un consultorio en el SEMAFE. Teníamos la ventaja de que sin haber normativa había conformadose un equipo de médicos, y eso se lo debemos a la gestión del gobierno que se va, el diputado Jorge Gen, que nos escuchó muchísimo. Nosotros queremos conformar un equipo consultor, ¿no?, de asociaciones civiles, de personas con enfermedades raras, y trabajar en esta transición para que cuando se reglamente ya haya algo constituido, que haya una base de conocimiento, que es el que nosotros podemos aportar. Así que en esta semana nos vamos a estar comunicando con la ministra saliente para que ya nos vaya poniendo en contacto con el equipo que viene, así esto no se pierde y podemos seguir trabajando. Seguramente cuando estas reuniones se concreten, vamos a estar consultándonos nuevamente a ver qué respuesta obtuvieron de la gestión que viene o que se espera después del 10 de diciembre. Muchas gracias. Tratamos de asegurarnos de eso. Le dijimos al senador Danilo Capitani que al margen de lo que era, digamos, el representante de la gestión que viene, porque él es senador actualmente por el partido peronista, entonces le dijimos que no se perdiera lo que hemos logrado hasta acá, porque nosotros estamos al margen de las cuestiones políticas, estamos al margen, somos pacientes, somos personas que necesitamos realmente esta atención, que sabemos de lo que hablamos cuando decimos que hay enfermedades raras, entonces que lo que hicimos hasta acá no se borre y que se mejore, y al haber una ley hay presupuesto, entonces ya podemos empezar a hablar de otras cosas. Gracias por venir, Evelyn. Gracias a ustedes.